Bien, un placer estar nuevamente compartiendo un poco la experiencia de enfermedad metabólica en Colombia. Cada vez que hemos trabajado este evento académico, siempre hemos escogido un tema relacionado a lo que se ha desarrollado en el Centro de Investigaciones en Bioquímica de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad, debo también decir que de toda esta labor social que ha significado trabajar estas patologías de baja frecuencia, ha nacido una entidad a mi cargo también, que es la Fundación Héroes y Voces, que a futuro realmente va también a apoyar un poco lo que es el estudio de enfermedades ultrahuérfanas, un grupo de grandes calidades humanas que se ha unido para continuar esta obra en la que llevamos ya más de 2, casi 3 décadas. Entonces voy a compartirles el tema que es enfoque bioquímico de la enfermedad de Pompe en Colombia, una historia de alto riesgo. Realmente quiero dividir esta charla como en 3 hitos importantes y dar un poco la ilustración de pronto para que aquellos profesionales que han tenido, digamos, no han tenido tanto contacto con estas patologías. Entonces, el primer hito es que prácticamente vamos a cumplir 90 años de que haya sido descrita esta patología. Aquí ustedes observan una imagen del artículo original del doctor Pompe, Johannes Pompe, acerca de la hipertrofia idiopática del corazón. Realmente es una historia bastante interesante y trágica. Él murió fusilado por el ejército nazi porque era parte de la resistencia y en su laboratorio comenta la historia que tenía transmisores. Y fueron ubicados en un momento determinado. Entonces, un poco de lo que es la ciencia y la tragedia a veces que viene unida. Este es el primer hito, es la primera vez que se describe la patología. Y cuando hablamos de la enfermedad de Pompe, realmente hablamos de una enfermedad de almacenamiento de glucógeno. Vamos a encontrarla como una enfermedad como la glucogenosis tipo 2 o glucogenosis generalizada. Vamos a encontrar que es un error innato del metabolismo de herencia autosómica recesiva. Y en el bloqueo enzimático indudablemente nos vamos a generar el acúmulo de un compuesto que es el glucógeno, y la protagonista es la alfa-glucosidasa, la enzima afectada a la alfa-glucosidasa, que es la que genera toda esta situación patológica. Cuando hablamos de frecuencia, se ha calculado una frecuencia que puede oscilar entre 1 en 100.000 a 1 en 40.000 recién nacidos, varios reportes, y en algunos países ya es una entidad que se trabaja en los protocolos de tamizaje neonatal. Un buen número de estados en Norteamérica tiene estos protocolos. El segundo hito importante de esta enfermedad ocurre más o menos al año 63, casi unos 30 años después, y es cuando se le da la responsabilidad a esta deficiencia, digamos, a esta patología, y es cuando se describe por primera vez que es la alfa-glucosidasa la que es deficiente. En este caso hay un médico, el doctor Henry Hertz, es un bioquímico con un amplio conocimiento en fisiología y patología, y él hace prácticamente toda una descripción, un detalle bien documentado sobre, digamos, la deficiencia enzimática. Pues bien, realmente aquí está la protagonista, nuestra maltasa ácida, como también puede encontrarse en lo que son los registros. Ustedes observan aquí indudablemente en el primer punto a la maltasa ácida como una enzima de localización lisosomal realmente vinculada en la degradación del glucógeno para producir glucosa. Un importante detalle de esta imagen es que ustedes observarán una cantidad de números en romano, y ahí encuentran que no solamente podemos tener almacenamiento de glucógeno por esta deficiencia, sino que tenemos todo un arsenal bioquímico para el metabolismo del glucógeno, donde podemos tener también otros bloqueos y generar, digamos, entidades de diferentes características. Entonces, específicamente sobre la enfermedad de Pompe y algunos aspectos genéticos y moleculares, no es sencilla, es una enfermedad, digamos, desde el punto de vista, digamos, molecular y fenotípico bastante compleja. La tenemos, digamos, como una herencia, digamos, o una ubicación génica a nivel del brazo largo del cromosoma 17, que observan en la región 25.2, 25.3, y tenemos para codificar esta enzima 20 exones. El primero no es codificante. Eso implicaría que desde el punto de vista molecular vamos a tener una gran cantidad, digamos, de mutaciones documentadas. Pues bien,
Los 19 exones restantes codifican esta proteína. Es una proteína bastante compleja, 952 aminoácidos, un alto peso molecular, 105 kilodaltons. Y cuando uno hace una revisión del espectro mutacional, tomando incluso datos recientes entre 2020 y 2021, es muy heterogéneo. Variantes genéticas que a menudo son privadas, una sola familia, una pequeña población están documentadas. Eso implica que desde el punto de vista molecular vamos a tener de pronto ciertas dificultades. Pues bien, se registra junio del 2019 562 variantes de este gen, 422 están asociadas a la enfermedad y 140 variantes de significado incierto. Cuando uno hace un recorrido y se documenta un poco más sobre la patología, digamos, sobre la parte molecular, vamos a encontrar que hay mutaciones puntuales, de lesiones, de inserciones, es decir, bastante complejo y el panorama realmente de estudio es desafiante. Pues bien, aquí tenemos una imagen donde vamos a encontrar un poco de lo que son las variantes muy severas y vamos a empezar a relacionar un poco a la clínica. Aquí encontramos las diferentes formas, lo que es la forma clásica infantil, la infantil no clásica, la juvenil, la adulta, y vamos a encontrar que en forma general las variantes muy severas se relacionan principalmente, sobre todo al codón de inicio. Ustedes ven que un 60%, vamos a encontrar entonces una actividad enzimática bastante reducida. Y de ahí en adelante encontramos otras mutaciones a nivel del exón 10, exón 11 y exón 14 que comprometen notablemente el sitio catalítico. Eso implica que lo que es la expresión desde el punto de vista enzimático, que es parte de mi trabajo, va a estar bastante comprometida. Pues bien, hablemos de metabolismo, porque finalmente es un poco de mi terreno. Un bloqueo metabólico, entonces, a ese nivel, una enzima afectada, pues va a dar lugar a un exceso de sustrato, como podemos observar en esta imagen muy general. Un acúmulo constante, ¿cierto? En una deficiencia, digamos, del producto, elemento posterior. En este caso, lo que vamos a acumular es glucógeno y prácticamente esta alteración enzimática, pues va a generar toda una fisiopatología, un daño, pues por el efecto que tiene el bloqueo enzimático. Pues bueno, la idea es que vamos a tener entonces una serie de mutaciones, vamos a tener el compromiso de la enzima, en este caso la alfa-glucosidasa, indudablemente la acumulación de este glucógeno, que sería ese compuesto en depósito crónico, es un depósito a nivel lisosomal, indudablemente es fundamental la participación de esta alfa-glucosidasa en lo que tiene que ver con la generación de energía a nivel muscular, indudablemente la fibra muscular estaría notablemente afectada. Pues bien, aquí ya menos esquemático, podemos observar un poco ese contraste entre glucogenosis en forma general, no solamente por alfa-glucosidasa, sino diferentes enzimas que participan en el metabolismo y el efecto general. ¿Cuál es la estrategia realmente de esta molécula? Pues la idea es viajar desde un punto de un monómero a un polímero que es el glucógeno. Partimos desde glucosa de diferentes fuentes desde el punto de vista nutricional, y la idea es que muchas enzimas participen. Estamos específicamente centrándonos en alfa-glucosidasa, pero es importante hacer un panorama global. La idea es reserva. ¿Y reserva para qué? Para los periodos de ayuno donde necesitamos nosotros movilizar este componente para generar energía. Pues la idea es que este es el transcurso normal del proceso, en los procesos de alimentación reserva, en los procesos de degradación de energía, pero en el momento en que se bloquea el proceso, entonces el fenómeno energético desaparece. Entonces, la idea es que lo que vamos a tener en forma general es en este caso, un déficit energético global, pero es un componente que de alguna manera se manifiesta en muchas de las glucogenosis. Pues bien, aquí tenemos un panorama global. Me encanta un poco mostrar ese escenario donde hay muchas enzimas comprometidas, muchas enfermedades, digamos, que han sido registradas, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en un grupo de entidades que en forma, digamos, característica, comprometen lo que tiene que ser el músculo. Pues bien, aquí tenemos la enfermedad de Pompe, que realmente lo que es la glucogenosis de naturaleza sistémica, pero tenemos otras enzimas que también pueden comprometerse y de alguna manera, afectar indudablemente la actividad muscular. Ahí podemos encontrar la enfermedad de Forbes, podemos encontrar la enfermedad de McCarle, la enfermedad de Tauri, y muchas veces en los procesos de tamizaje hemos encontrado diagnósticos cruzados con estas patologías. Pues bien, realmente el enfoque diagnóstico inicia bajo un criterio clínico. Realmente, a diferencia, digamos, de
de otros países donde ya se ha establecido tamizaje neonatal para esta patología. Aquí nos enfocamos realmente a un enfoque de alto riesgo, un paciente que reúne ciertas características y que es remitido, ¿cierto?, para valoraciones de tipo enzimático. Pues bien, ¿qué es, digamos, o qué panorama ofrecen los pacientes cuando son remitidos a estudio bioquímico? Aquí encontramos entonces las variantes fenotípicas que podemos encontrar en la enfermedad de Pompe. Lo que vemos es un amplio espectro que puede iniciar indudablemente con lo que es la presentación clásica infantil, la infantil no clásica y la tardía. Realmente en las remisiones nosotros hemos encontrado en los tres grupos etarios sin ninguna restricción. Encontramos, por ejemplo, que son remitidos por falla en el crecimiento, en la clásica infantil, infección pulmonar recurrente, la miocardiopatía hipertrófica clásica del doctor Pompe. Estos pacientes realmente tienen un curso sin intervención que difícilmente superan el primer año de vida. Esto es un poco de por qué razón probablemente ha sido colocados estos protocolos de tamizaje neonatal ya en otros países. La infantil no clásica da un poco más de tiempo. Son pacientes que inician alguna sintomatología hacia los 3 meses o en primer año de vida. Indudablemente comparten algunos hallazgos con lo que es la forma infantil clásica, pero digamos que es probable que tengamos algunas manifestaciones un poco menos severas. Sin embargo, sin intervención la enfermedad progresiva es de muy mal pronóstico. Y hemos encontrado indudablemente una tardía que puede presentarse en cualquier edad, de la infancia, juvenil o adulta, con alguna sintomatología, digamos una debilidad muscular, una fatigabilidad progresiva, una sintomatología un poco más atenuada, pero sin intervención realmente son enfermedades progresivas de mal pronóstico. Este es el escenario que habitualmente van a tener algunos de los pacientes que son remitidos para estos estudios y que en algunos momentos algunos profesionales han compartido, digamos, en las discusiones de caso clínico. Pues bien, no es fácil abordar, digamos, lo que es el diagnóstico diferencial. Yo quiero mostrarles toda un collage de diferentes entidades que pueden compartir síntomas. Voy a resaltar algunos, digamos, de las remisiones que habitualmente tenemos de estos pacientes, de los hallazgos clínicos: hipotonía, macroglosia, cardiomegalia, ¿cierto? Cardiomegalia, miopatía, creatinquinasa aumentada, que son hallazgos que podemos encontrar en algunos de estos pacientes. Si podemos ver, hay un diagnóstico diferencial bastante amplio. Sin embargo, voy a hacer énfasis en algunos que se acercan un poco a lo que trabajamos habitualmente en el laboratorio. Por ejemplo, la glucogenosis tipo 3A, la deficiencia de enzima de ramificante, o la enfermedad de coliformes, o lo que es la glucogenosis tipo 4, la deficiencia de enzima de ramificación, que podemos encontrar indudablemente algunos de los hallazgos y podemos tener en un momento determinado una dificultad en lo que es el diagnóstico diferencial. Tenemos la enfermedad de Down, que también puede compartir algunos de estos hallazgos. Si tomamos el diagnóstico diferencial en la presentación tardía, aquí vemos un collage también de entidades y vemos indudablemente que algunas distrofias musculares, la distrofia muscular de Becker, por ejemplo, pueden compartir indudablemente una gran cantidad de hallazgos. Si seguimos avanzando en el diagnóstico tardío, volvemos a encontrarnos nuevamente lo que son patologías que son difíciles en un momento determinado de diferenciar de enfermedad de Pompe, y quiero hacer especial énfasis en algunas entidades como la enfermedad de McCarle y la enfermedad de Tauri. Es característico que puedan compartir algunos de los hallazgos, y de hecho algunos de los pacientes iniciales que pude hacer estudio enzimático para enfermedad de Pompe realmente fueron remitidos originalmente para enfermedad de McCarle. Es bien interesante porque fue realmente como la primera impresión diagnóstica. Entonces, no es fácil, es un ejercicio clínico que hay que hacer, en un momento determinado, y diferenciar una gran cantidad de entidades para aproximar a esta patología. Pues bien, aquí vemos otras entidades que también pueden tener, una situación de diagnóstico diferencial. Hemos encontrado miopatías mitocondriales, por ejemplo, que han sido remitidos inicialmente para enfermedad de Pompe, para que vean que los diagnósticos pueden cruzarse desde el punto de vista bioquímico en los dos sentidos. Pues bien, como un comentario, este diagnóstico diferencial, que es un poco de la historia que me cuentan los colegas que trabajan con estos pacientes, el diagnóstico de la enfermedad de Pompe frecuentemente plantea un dilema. Vemos una gran cantidad de entidades. Es una condición que,
en cierta forma constituye una enfermedad de baja frecuencia y hay una, digamos, una naturaleza relativamente inespecífica de esas características fenotípicas. Un buen ejercicio clínico, sin embargo, es fundamental para llevar a los pacientes a las pruebas de tamizaje y confirmación, y como veremos con los datos que obtenemos de Colombia, realmente lo que en algún momento pensábamos que eran enfermedades de libro, tienen actualmente una frecuencia que no es despreciable. Pues bien, aquí viene un poco el trabajo que tiene que hacerse desde el punto de vista del laboratorio. La valoración enzimática indudablemente es fundamental en este tipo de patologías. Nuevas herramientas están saliendo indudablemente para poder apoyar estos diagnósticos que cada vez son más complejos, pero fundamentalmente nos centramos por lo menos en 3 tipos de muestras para poder trabajar en lo que son las enfermedades de almacenamiento de glucógeno muscular. Eritrocitos, leucocitos y biopsias, indudablemente con características de toma de muestras diferentes. La valoración enzimática pues va orientada a dónde se expresa la enzima. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Tauri, podemos de pronto tomar muestras para hacer análisis a nivel eritrocitario, hay una buena expresión, eso da una ventaja. Sin embargo, cuando cambiamos a lo que es la enfermedad de Macarle o la enfermedad de Hertz o la enfermedad de Pompe, pues tenemos alternativas. Podemos alternativas como la biopsia, que es un poco invasivo. En la actualidad es una cosa que se evita por, digamos, la incomodidad que se causa al paciente, es un recurso ya extremo. Y viene un poco las preparaciones de muestras leucocitarias, donde podemos hacer una valoración adecuada de estas enzimas con ciertas limitaciones indudablemente. Pues bien, hablemos entonces de la alfa-glucosidasa, enfermedad de Pompe, que es un poco hacia donde va dirigido. La experiencia en Colombia de estudio enzimático para alfa-glucosidasa en población de alto riesgo comienza hacia el año 2005 en un protocolo, digamos, que buscaba aproximar los pacientes distantes, digamos, a las grandes ciudades, un protocolo en sangre seca, en papel filtrito, DBS. Esta remisión de pacientes, cuando se facilitó indudablemente la implementación del DBS, como observamos aquí, pues realmente hizo que la remisión aumentara y que pudiéramos acercarnos un poco en población de alto riesgo a la que era la frecuencia de la patología. ¿Qué se hacía antes del 2005? El manejo de muestras líquidas, y eso tuvo grandes dificultades y algunos aprendizajes que de pronto en un momento determinado fueron bastante duros. Pues bien, antes de esta implementación, los estudios eran meramente leucocitarios, una extracción de leucocitos aparte de sangre total. Era muy difícil, indudablemente, traer las muestras y en un periodo más o menos de 4 a 5 años solo pudimos valorar 6 posibles casos, dado que eran muestras que tenían bastante inestabilidad en las remisiones. Pues bien, aquí voy a colocar el tercer, digamos, hito en la historia de esta enfermedad, y es lo que presiona un poco a veces todo este tipo de estudios. Estando en ese periodo del año 2005, en el año 2006, digamos, se publica algunos resultados esperanzadores, ¿cierto? Prometedores de lo que era la terapia de reemplazo enzimático. Ya estaban llegando a fase 2, fase 3 en ese momento, ahí observan la publicación y realmente el proceso era con una enzima recombinante, ¿cierto? En un bioreactor poder administrar la enzima al paciente, que esta enzima llegara al nivel del lisosoma y lograr aliviar un poco ese fenómeno de acumulación. Pues esto indudablemente presionó a que se desarrollaran mejores métodos de aproximación y ahí comienza un poco la historia. ¿Cómo estábamos en Colombia en ese momento? Los primeros estudios entre el año 2001 al 2004 finales eran en muestras leucocitarias. No teníamos realmente en ese momento la idea de la complejidad de la enzima y de algunas isoformas que podían afectar indudablemente los protocolos de diagnóstico. Pues bien, en el año 2005 se implementó un poco lo que era el protocolo en sangre seca en papel filtro y esto mejoró indudablemente las condiciones. Sin embargo, siempre en estas cosas suceden situaciones que dejan aprendizaje y que muchas veces frustran un poco, pero realmente todos los grupos de investigación a nivel mundial pueden afectarse por ciertas situaciones. Pues bueno, nosotros teníamos la presión de manejar un volumen de muestra más pequeño, indudablemente que no dependía de las cadenas de frío, pero no conocíamos la complejidad de la enzima. Pues bien, hacia el año 2002, en un colectivo de pacientes, hace más o menos 2 décadas, en una serie digamos, de procesos, todavía no habíamos implementado el papel filtro, nos enfrentamos al primer caso de un falso negativo. Eso sucede en cualquier laboratorio del mundo, pero esto es lo que hace indudablemente que estos procesos se modifiquen, crezcan, que podamos poder reportar este tipo de cosas, que otros investigadores conozcan.
A ese momento no conocíamos algunas isoformas que podían afectar las valoraciones enzimáticas con los sustratos artificiales que se usan para estos protocolos. Pues bien, en ese momento el análisis de leucocitos era en leucocitos totales, es una mezcla de células. Esto tenía una dificultad intrínseca que había empezado a ser reportada, una mezcla de alfa-glucosidasas, algunas no relacionadas con la enfermedad de POM. Estoy hablando prácticamente de dos isoformas neutras, la glucosidasa tipo 2 y alfa-glucosidasa C, y la maltasa glucomilasa, que también degradaba los sustratos que se usaban in vitro. Este tipo de enzimas generaban interferencia. Este fue un golpe bastante fuerte, es lo que llamo un poco la soledad de la derrota, cuando uno está encerrado en el laboratorio pensando qué es lo que está pasando, pero es lo que habitualmente otros investigadores asumen y tienen que aprender y tienen que reportar a la comunidad científica. Pues bien, la idea es que el método empieza a diseñarse con otras características. La acción o el método que diseñamos para Colombia es prácticamente el que se usa a nivel mundial. Se utiliza un sustrato fluorogénico artificial. La idea es que este sustrato va a interactuar con la enzima que está en estudio y bajo ciertas condiciones de pH vamos a trabajar para que se desarrolle la actividad enzimática, pero para parar la reacción utilizamos un tipo de, digamos, de solución de parada que nos permite tener un nivel de fluorescencia que identifique individuos afectados de población control. Aquí observan un poco el protocolo, aquí observan entonces la estructura de ese componente que usamos en el laboratorio, marcado con un componente que emite fluorescencia. La enzima, indudablemente, que está en este corte de papel filtro, es un corte, digamos, muy pequeño, que nos permite realmente analizar la acción enzimática. Es un protocolo que prácticamente proviene de 3 investigadores que son referenciados prácticamente en la mayoría de publicaciones a nivel mundial. Pues bueno, de este protocolo sale un diseño que fue publicado en mi tesis doctoral y con esto iniciamos un primer estudio no solo en población control, sino en población de alto riesgo. Pues bien, cuando vamos a revisar actualmente, y dejé una citación de la doctora Niño, con ella tuve el privilegio de compartir una publicación. Ellos publican en este año, en el 2021, 28 años de experiencia en lo que es el estudio enzimático de enfermedad de POM, y la experiencia no es muy diferente a la que hemos tenido en Colombia. La única diferencia es que no tenemos tamizaje neonatal y tenemos recursos un poco, digamos, no tan abundantes, pero realmente muestra un poco que son los protocolos muy similares y el mismo recorrido que hemos hecho nosotros. Pues bien, aquí están un poco los estudios en DBS. Esto es un poco las pruebas que se hacen en el laboratorio. No es nada diferente a recolectar una muestra como se recolectan las muestras para los análisis de TSH, una muestra tremendamente estable, un buen equipo que permita hacer las lecturas y indudablemente que tengamos unos datos de población control para poder discriminar esos individuos que tienen la deficiencia. Pues bueno, observar entonces en qué consiste este protocolo. Realmente es la medición de la enzima, realmente en estudio que el alfa-glucosidasa. Habitualmente el papel filtro funciona como una prueba de selección. A esta prueba en papel filtro se le hacen indudablemente enzimas digamos, enzimas control que no tienen que ver con la patología y que tus resultados deben ser normales. Y una vez encontramos un individuo afectado, es decir, que muestra una actividad que significativamente es muy diferente a la población control, totalmente reducida indudablemente, vamos a un protocolo que se hace en células donde nosotros podemos reevaluar en una muestra mucho más concentrada, nuevamente la misma enzima con enzimas control, confrontamos resultados y establecemos si hay una deficiencia. Pues bien, el planteamiento experimental no es realmente nada del otro mundo. Dependiendo del tipo de muestra, las incubaciones pueden ser un poco más largas o más cortas, pero la idea es que para poder bloquear lo que nos causaba en aquella oportunidad, digamos, las interferencias, usamos un inhibidor que puede bloquear las enzimas, digamos, no relacionadas a la enfermedad, y al final nosotros tenemos lo que llamaríamos esa actividad que supone la actividad real de la alfa-glucosidasa contrastada con las isoformas que no tienen ninguna relación con la enfermedad. Estos hallazgos realmente o estos cálculos matemáticos son los que nos permiten en un momento determinado establecer si estamos enfrentando una deficiencia real de la enzima. Pues bien, cuando miramos la razón de presionar y confrontar un poco los análisis de papel filtro y leucocitos en toda esta historia que ha sido el trabajo acá en Colombia, ¿por qué no enviar la sangre total al laboratorio? Probablemente extraer células implica tener una concentración mayor de la enzima, fundamentalmente estabilidad.
Es más fácil trabajar sin cadenas de frío, enviando muestras de diferentes lugares del país. La idea es que una muestra en sangre total es muy inestable, menos de 2 horas de estabilidad que permita una separación adecuada. En un momento determinado hemos planteado protocolos de aislamiento de células, pero eso permite prolongar una estabilidad hasta 16 horas en refrigeración. Eso significa indudablemente que tengamos que tener protocolos muy, digamos, muy bien ajustados para que haya cadenas de frío desde los sitios de remisión. Eso tienen las muestras líquidas. Entonces, poder abordar una población grande de alto riesgo implica usar algo que sea mucho más fácil. El papel filtro no requiere refrigeración, es estable más o menos 30 días a temperatura ambiente, un máximo de pérdida de actividad del 10%. Realmente, cuando uno mira los datos, fue lo que cambió un poco la historia de poder abordar una población de alto riesgo para esta enfermedad en Colombia. Pues bien, ¿qué tanto hemos estudiado en este periodo? Es un corte más o menos de unos 14 años, 15 años de tamizaje de alto riesgo. Este corte está al año 2018. Estudiamos 13.133 pacientes. Eso no lo hubiéramos estudiado nosotros haciendo análisis de muestras líquidas. Y encontramos 140 casos, aproximadamente un 1%, con una actividad deficiente en papel filtro que fueron llevados a confirmación leucocitaria. 90 casos fueron confirmados, quiere decir que indudablemente estas pruebas tienen falsos positivos, incluyendo indudablemente después, como les contaré, un análisis del sustrato natural o glucógeno. 90 casos confirmados, realmente bien importante. Cuando uno mira los estudios recientes, incluso ese que les mostraba del año 2021, también encuentran casos de falsos positivos. Cuando uno mira los estudios de tamizaje neonatal en algunos estados en Norteamérica, uno encuentra que dentro de esos protocolos hay falsos positivos. Para eso viene una segunda fase de confirmación y no es nada diferente a lo que estamos haciendo en Colombia. Pues bien, quiero mostrarles un poco lo que es la actividad leucocitaria en lo que tiene que ver con la fase confirmatoria. Aquí ustedes ven lo que es el grupo control, en diferentes rangos de edad. Aquí vemos un poco el comportamiento de la actividad de la alfa-glucosidasa en frente del inhibidor, la isoformas neutra, toda lo que es la mezcla de enzimas en forma total. Y aquí ven unos cálculos de lo que son unas relaciones matemáticas entre esa forma inhibida y esa forma, digamos, neutra y la inhibición que logramos para hacer una discriminación entre individuos afectados e individuos normales. Pues ustedes observan acá en la parte inferior los pacientes, los 90 pacientes que estudiamos, y ustedes encuentran una notable alteración en las valoraciones. Cuando ustedes ven, encuentran, por ejemplo, que esa relación máxima entre esas dos enzimas está hasta 11.4, los pacientes con POMP empiezan en 16.8 y va hasta 31.7, y ustedes encuentran que podemos encontrar valores prácticamente discriminantes también en lo que es el porcentaje de inhibición. Encontramos valores que indudablemente superan el 86%, pero algunos se solapan con digamos, con la población normal. Este solapamiento de algunos datos nos llevó a unas circunstancias bastante complicadas, y era que realmente el DBS y el estudio leucocitario no era suficiente. Entonces empiezan los dolores de cabeza y nos vamos al sustrato natural. Ese artículo del 2021 que vieron utiliza el mismo sustrato natural que usamos en Colombia. Usamos el glucógeno como un elemento que nos permite hacer la discriminación. Usamos indudablemente un protocolo que fue publicado en el 2009 usando también el mismo inhibidor de la carbosa, y indudablemente estamos intentando establecer con este protocolo y el sustrato natural cuál es el porcentaje realmente de deficiencia. La técnica realmente no es muy complicada, sigue los mismos extractos leucocitarios que vimos hace un momento, y utilizamos glucógeno como sustrato. Ustedes observan aquí prácticamente es un mismo aislamiento de células y un proceso indudablemente con un sustrato. Pues bueno, este protocolo fantástico nos permite establecer la actividad residual, nos permite indudablemente hacer una discriminación mucho más marcada de la población control, como pueden observar en la parte superior de la transparencia, y los individuos afectados, indudablemente algunas deficiencias parciales. Pues bien, nuevos problemas a las nuevas soluciones. Resulta que al revisar este artículo de la doctora Niño y compañía, 28 años de experiencia, se ha encontrado una enzima mutada en la actualidad, donde se reportan 2 variantes genéticas caucásica y asiática que genera una pseudodeficiencia enzimática mutada sin efecto clínico que muestra in vitro una reducción que puede aproximarse al punto de corte. Como ven, esta historia no termina.
Es decir, llevamos nosotros 20 años y estamos encontrando los mismos problemas que están encontrando en Europa. Conclusiones. La información y orientación clínica ha sido fundamental en el primer tamizaje. Es el primer tamizaje realmente. La calidad de la muestra el control preanalítico es determinante en la coherencia de los resultados. DBS es una prueba de tamizaje que debe ser revalorada, metodología clásica y sustrato natural. Los estudios moleculares son importantes cuando ya se conoce el caso índice, no son prácticos ni útiles como pruebas de tamizaje. Y finalmente, los deficientes parciales y pseudodeficientes serán protagonistas en esta enfermedad. Quiero despedirme dejándoles unas palabras después de este recorrido de muchos años. Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones. Muchas gracias.